Hola, soy Peguito y el día de hoy continuaremos con Guía de Supervivencia del Extra de la Academia. Continuando con la historia, el prota dijo que iban a dividir el equipo de asalto en dos. Todos comenzaron a pensar si acaso Ed Taylor se encontraba bien de la cabeza. Clevius, enojado, le preguntaba al prota si acaso le parecía que esa situación era un juego o algo parecido. Pero Higgs le dijo que tenían que escuchar su historia primero. El prota explicaba que tenían que derrotar al espíritu de fuego Tarkan invocado por Jenica, para después ir a por Jenica, la cual está siendo controlada por el espíritu oscuro Belofer. Pero como ya deben de saber por haberse enfrentado a Tarkan, no podían hacerle daño debido a sus escamas. En ese caso no tenían que derrotar a Tarkan. Entonces, una vez que el equipo atraiga la atención de Tarkan, el otro equipo podrá entrar en el campo de entrenamiento para ir a derrotar a la controlada Jenica. Y si evitaban a Tarkan, solamente tendrían que preocuparse por Jenica. Lortele le dijo al prota que de ninguna manera, ya que es completamente diferente al Tarkan con el cual habían combatido en los entrenamientos. La razón por la que pudieron retirarse en aquel momento fue pura suerte. Y si la distracción fracasa y Tarkan persigue al equipo de supresión o el equipo de distracción es eliminado, al final tendrían que encargarse de los dos a la vez y el riesgo sería demasiado grande. El prota le dijo que solamente podían tomar en cuenta el riesgo cuando habían otras alternativas. Al final, el objetivo más importante es derrotar a Jenica, entonces Tarkan también será derrotado. Higgs, colocándose detrás del prota, dijo que la cuestión era quién estaría en el equipo de distracción. Lorte le dijo que solamente serían elegidos voluntarios suicidas, o no, pero en ese momento alguien terminó alzando la mano. Taylor afirmaba que él lo iba a hacer, pero el prota le dijo que no. No tenía que ser ruidoso y tenía que sentarse, ya que definitivamente entraría en el campo de entrenamiento con el equipo de supresión. Taylor le dijo al prota que sus pies son rápidos, y aunque no estaba seguro de cuánto podría correr, pero si alguien tenía que sacrificarse, ese justamente era su papel. El prota le dijo que estaba malinterpretando algo. No estaban eligiendo sacrificios. No tenían que dividir tampoco el equipo a la mitad, ya que Clevius, Lortele y él lo harían. Ellos tres se encargarían de atraer la atención de Tarkan. Clevius preguntaba que por qué él, ya que no quería perecer. Incluso Lortele dijo que ella se iba a negar cortésmente. El prota les pidió que confiaran en él, ya que había una manera de poder atar los pies de Tarkan. Clevius le dijo al prota que tenía que lidiar con Gertrude Taylor y Tarkan, entonces sabía perfectamente que iba a morir. Lortele dijo que no, ¿cómo podría ella participar en eso? Ed pensaba que no tenían demasiado tiempo. Fue entonces cuando Fenicia terminó interviniendo, afirmando que no hay ningún problema con lo que estaba diciendo. Y aunque todavía no sabía cuáles eran sus verdaderas intenciones, la chica tuvo que intervenir. En su nombre, Fenicias Elis Cloel, la tercera princesa del Imperio Cloel, les ordenaba a todos dividir las fuerzas de asalto en dos equipos. Taylor, Jinx, Elbra, Alia y ella se iban a encargar de derrotar a Jenica, mientras que Clevius, Lortele y Edrod Taylor se encargarían de derrotar o distraer a Tarkan. Por último, ya que se estaban quedando sin tiempo, iba a ser breve, le pedía a todos que no muriesen. Inmediatamente todos comenzaron a moverse a sus posiciones. El prota y su grupo se encontraban ahora en el pasillo del Salón Nail. Lortel le preguntó al prota que cómo planeaba distraer a ese lagarto de fuego. El prota le dijo a la chica que solamente tenían que seguir con lo que él les había dicho, así que era momento de seguir el plan, ya que definitivamente iban a ganar. El prota le dijo a Clevius que no tenía de qué preocuparse. Pensando que el sombrío Clevius es asustadizo y no tiene confianza en sus habilidades, aún así es el mejor del primer año de la facultad de combate. El prota le dijo a Clevius que podría hacerlo. El chico se preguntaba si acaso ese bastardo cómo era que se encontraba tan lleno de confianza. ¿En serio, había alguna manera de poder lograrlo? Clevius pensaba que en el campo de entrenamientos detrás de esa puerta se encuentra Jenica Failover, y todo lo que tenían que hacer era distraer a Tarkan, ¿o no? Además, había terminado allí después de ser cautivado por la fuerte apariencia de la princesa. Aún así, no estaba solo en esa situación, y tal vez en esa situación pueda reunir algo de coraje, pero en ese momento el espíritu se preparaba para atacarlo. Clevius, asustado, comenzaba a gritar que ya se aproximaba la batalla, estaba por comenzar, entonces ¿cómo lo iban a distraer? Sus compañeros lo habían dejado completamente solo. El espíritu se encontraba observando fijamente al chico, el cual no sabía qué hacer ya que había quedado completamente abandonado. Mientras escapaba del espíritu, gritaba que lo habían utilizado, le habían mentido. ¿Por qué le estaban haciendo eso a una persona tan digna como él? Continuó corriendo llamando a sus compañeros y les preguntaba que en dónde estaban, tenían que acercarse de inmediato. Además, gritaba que los odiaba a todos, odiaba a todo el mundo en su totalidad.
En el exterior del pasillo, Lortele se encontraba escuchando lo que estaba diciendo y al mismo tiempo concentrándose recordando lo que había dicho el prota. El prota le dijo que debían de irse de inmediato, ya que haber empujado a Clevius al pasillo del salón Neil era más que suficiente. La chica le preguntó al prota si acaso iba a sacrificar a Clevius al final. No podía ser una mala idea, pero no podrá escapar de la condena mortal. El prota le dijo a la chica que primero que nada no lo estaba sacrificando. Ese chico, incluso si se veía así, es el mejor. Ahora vemos cómo Clevius se encontraba esquivando todos los ataques del espíritu con bastante facilidad a pesar de estar bastante asustado. El prota continúa mencionando a Lortele que su resistencia también es increíble y además el rol más importante será el de ella. La chica se encontraba ahora en el exterior del salón Neil, afuera del campo de entrenamiento. Recordó que el prota le había dicho que estaría a cargo de asegurar la entrada del equipo de supresión de Jenica, y en realidad sería la responsable de darle el golpe final a Tarkan. Preparando su magia, Lortele comenzaba a decir que al parecer es la clase de persona que no se puede juzgar apresuradamente solamente por los rumores. Además, recordó lo que le dijo el prota, estaba completamente seguro de que todos dudarían en hacerlo, pero ella era buena para ese tipo de cosas. La chica inmediatamente utilizó su magia para explotar todo el muro de inmediato, generando así una gran apertura y al mismo tiempo una gran destrucción. Lortele le preguntaba a los demás qué era lo que estaban haciendo, ya que tenían que entrar de inmediato. La chica recordaba que ahora que lo pensaba detenidamente durante el combate de entrenamiento conjunto había hecho estallar el techo del salón Neil con su magia intermedia prohibida. Entonces, ¿por qué le había dado ese rol a ella? Es un chico bastante interesante, ahora comenzaba a llamarle más la atención Ed. Y como sea, el camino había sido asegurado, lo que quedaba era simplemente el paso final. Clevius se encontraba escapando de Tarkan, gritándole tanto al prota como a Lortele que iban a morir y no lo podían dejar solo de esa forma. La chica siguió recordando lo que le había dicho el prota, incluso si la operación tenía éxito y el equipo de asalto entraba sin encontrarse con Tarkan, Clevius y ella tendrían que encargarse del desenfrenado Tarkan. Contra Tarkan no habrá dónde escapar en la plaza de los estudiantes. Y mientras Lortele observaba a Clevius escapando del espíritu, le había preguntado al prota si acaso le estaba pidiendo que pereciera, a lo que el prota le dijo confiado que no, simplemente tenía que correr. No tenían otra opción más que atraparlo, explicando que debido a sus escamas ningún ataque iba a funcionar en él. ¿Acaso no lo había visto en el combate de entrenamientos? Ya había perdido contra esa cosa una vez. Además, ninguno de los miembros del equipo de asalto le pudo hacer daño. Pero él se iba a encargar de las escamas. Ella tenía que reunir todo el poder mágico y prepararse. La chica le preguntaba al prota qué era eso. Ahora, observamos al prota, el cual se encontraba al parecer llegando al segundo piso a gran velocidad, pensando que Lortele tenía toda la razón. Y además, sin el corte elemental, ningún miembro del equipo de asalto puede romper las escamas de Tarkan. Abriendo una puerta de una patada, el prota terminó llegando a una habitación, comenzando a pensar que lo que necesitaban era un poder de fuego aplastante. Finalmente, el prota llegó a donde se encontraba la pieza que necesitaba. El capítulo final en sí mismo ya era bastante difícil, por lo que en el videojuego muy pocas personas intentan conseguir todos los logros adicionales. Pero el prota, por supuesto, lo había hecho en incontables oportunidades como un pro player de este juego. Lucy, que se encontraba siendo cargada por el prota, preguntaba qué era eso. Estaba temblando y ahora simplemente iba a tomar una siesta. El prota se preguntaba que cómo podía tomar una siesta en medio de todo eso. Y en primer lugar, no es de día, es de noche. El prota estaba pensando que Lucy no tenía un lugar para dormir porque su refugio había sido destruido, así que había llegado a la azotea donde tomaba sus siestas de forma constante. Y para ser exacto, seguía durmiendo porque tenía que salir del escenario. Además, la condición de Jenica no era mala, y por esa misma razón Bella se encontraba bastante sensible, así que Lucy había escapado utilizando todo su poder mágico y se quedó dormida. Originalmente fue la manera del juego para excluir a ese personaje del escenario principal en primer lugar. Aún así, en ese momento Lucy terminó despertando afirmando que olía a carne seca, viendo la carne en las manos del prota. Ed pensaba que ahora mismo, dándole toda la carne a la chica, seguía pensando que no era momento para preocuparse por eso. Preparándose para arrojar a Lucy, el prota seguía pensando que el objetivo es un lagarto de fuego. Preparado para utilizar toda su fuerza, el prota se preguntaba si acaso volaría lo suficiente. Además, no había que preocuparse ya que lo había hecho múltiples veces. Terminó arrojando a Lucy a gran velocidad, gritándole a todos que se agacharan en ese momento. Lucy, con la asesina en la boca y al mismo tiempo con la brisa pegándole de frente, se encontraba tratando de masticar y comprender qué era lo que estaba pasando. La chica afirmaba que eso era demasiado. Pero en aquel momento, un destello se hizo presente ante los compañeros del prota y el dragón. Aquel destello era Lucy utilizando su poder, Castigo Divino, magia de trueno de alto nivel. Un brillo cegador terminó impactando en ese sitio justo delante del espíritu. Lortele y Clevius se pudieron proteger gracias a un escudo que Lortele había creado a gran velocidad. Incluso el prota se encontraba siendo empujado por la onda expansiva.
pero pensaba que de alguna manera ese es el momento más importante de toda la misión. Tarkan es un espíritu de fuego de alto nivel que no puede ser derrotado incluso si todos cargaban hacia él por sus escamas. Pero ahora, después de ser golpeado por la magia de alto nivel de Lucy, sus escamas se habían roto, y ahora sería capaz de tomar el daño que reciba de sus ataques. El prota se preparó para bajar rápidamente de ese sitio. Pensaba que por supuesto daría una gran cantidad de experiencia al derrotarlo, y ya que había llegado hasta allí entonces se encargaría de lo que tenía que hacer fácilmente. Por supuesto, era momento de que él diera el último golpe. Ahora tenemos un recuerdo donde una mujer abrazaba a Jennika y le afirmaba que estaba realmente orgullosa de ella. Incluso sus compañeros la adulaban y afirmaban que estaban orgullosos de ser amigos o ser cercanos a ella. Por todos lados y de forma constante, Jennika recibía halagos y elogios de todo el mundo. Pero mientras vemos a una versión juvenil de Jennika caminando sobre cristales rotos, la chica seguía repitiendo las palabras que escuchaba de todos a su alrededor. Una explosión ocurrió en ese momento y el equipo de supresión ya se encontraba listo para comenzar el asalto. Jennika, observándolo, solamente podía pensar que todos se encontraban allí. Ahora simplemente tenía que sonreír para darles una bienvenida a todos como lo hacía siempre. Pero en eso vemos como Jennika se encontraba atada por múltiples cadenas y al mismo tiempo en una barrera que suprimía sus poderes para controlarla mucho más fácil. Aquel espíritu, como todos habían predicho, era el que se encontraba manipulando a Jennika. Observando el brillo a su costado, el prota pensaba que entonces el Salón Niel ya había comenzado todo por el lado de Jennika. El escenario terminaría alrededor del amanecer. Afortunadamente, él también estaba a punto de terminar, acercándose rápidamente al espíritu. Ed, llegando a donde estaba Lortele, le preguntó que en dónde se encontraba Lucy. La chica le dijo que se había ido rodando a una esquina cercana. El prota dijo que sería genial si pudiesen acabarlo, a lo que la chica le respondió que no estaba segura si le quedaba energía para hacerlo. El prota le respondió que era excelente, entonces tenían que terminar con eso por su propia cuenta. Lortele le respondió que eso era lo que habían intentado, pero seguía resistiendo aun cuando había reunido todo su poder mágico y los ataques de 2 lanzas de hielo. Pero ¿por qué ese monstruo tenía tanta resistencia? Ed, preparándose para entrar en acción, le dijo que tenía que cortarle la cabeza. Su magia de hielo no era muy buena para cortar cosas, así que lo haría él. Lortele le dijo al prota que él también es un miembro de la facultad de magia al igual que ella. Y en ese caso, ¿no sería Clevius el que debe de utilizar su espada y lo hiciera? El prota, señalándole cómo se encontraba Clevius, le preguntaba a Lortele si acaso creía que sería capaz de hacerlo. La chica le respondió inmediatamente que no. A lo que Ed le dijo que entonces él tomaría la responsabilidad de terminar con eso. Así le pidió a su compañera que por favor evitara que la criatura continuara moviéndose. Además, iba a arriesgar su vida por ellos, así que tenía que hacerlo lo suficientemente bien. La chica, al escucharlo, terminó llamando al prota mayor y le dijo que hablaba sobre esas cosas, como tomar la responsabilidad y arriesgar su vida con demasiada facilidad. De hecho, si lo pensaba en retrospectiva, era una apuesta sin bases. El prota le dijo que no se trataba de una apuesta, porque el valor de una vida no es tan bajo, se trataba de una inversión. Al escucharlo hablando de esa forma, la chica comenzaba a sonreír, afirmándole que esa era su especialidad entonces. La chica continuaba explicando que le gustaba más una princesa que actuaba como monarca solamente porque tenía sangre real y se dejaba influenciar por todo a su alrededor. Pero ya que su mayor estaba dispuesto a arriesgar su vida por ella, por supuesto, ella también arriesgaría la suya por él. El prota, comenzando a avanzar, le dijo que ya estaba por comenzar. Clevius terminó arrojándose a un lado afirmando que no estaba seguro de si podía seguir haciendo eso una vez más. Ed pensaba que se encontraba en su límite, y esa cosa también lo estaba. Incluso así podía entender por qué Clevius estaba tan asustado. El dragón se preparaba para atacar al prota. Fue entonces cuando el chico decidió utilizar su magia de viento, pensando que todavía no, tenía que acercarse un poco más. En eso, un grito terminó llamando la atención del prota, un grito que lo dejó bastante confundido. Clevius preguntaba qué era eso, algo se estaba alzando por encima de ellos. El prota rápidamente lo reconoció, se trataba del brazo derecho de Glasha. ¿Eso significa que Taylor y los demás habían entrado en la fase final, o no? ¿Significa que la historia iba como estaba planeando? Aún así, el timing no era para nada bueno, y cualquiera estaría distraído por ver algo así. El dragón se preparaba para incinerar al prota con su aliento, el cual seguía pensando que sin embargo, incluso en medio de una gran calamidad, ella seguía concentrada. Y estaba completamente seguro de que Lortele no cometería errores. La chica le dijo al prota que ahora era el momento. Gracias a la pronta distracción, Tarkan había perdido la concentración, pero para cuando abrió sus ojos, el prota se encontraba demasiado cerca. Ed pensaba que lo mismo aplicaba en él, acercándose lo suficiente a Tarkan y pensando que un hechizo que probablemente había utilizado cientos o miles de veces. Hoja de viento, hechizo el cual inmediatamente terminó decapitando al espíritu en el acto.
El sistema le notificaba al prota de que había derrotado al espíritu de alto rango de fuego Tarkan. Múltiples notificaciones terminaron llegándole al prota de inmediato. Magia espiritual dominio de la conexión espiritual había incrementado, y la magia espiritual dominio de la comprensión espiritual también había incrementado. Varios niveles subieron de golpe en ese momento. Otra notificación le dijo al prota que se había abierto una ranura de contrato espiritual. Otra notificación en color rojo le dijo al prota que los contratos con espíritus se habían vuelto posibles. Observando hacia atrás, el prota se dio cuenta de que ese era Taylor, el cual estaba ascendiendo directamente hacia la garra del espíritu. Pero con su destreza marcial el chico fue capaz de cortarlo inmediatamente. Y luego de su poderoso ataque el chico comenzó a desplomarse inconsciente. El prota observándolo pensaba que realmente es el protagonista. El cielo inmediatamente comenzó a fragmentarse volviendo como si nada hubiese pasado a la normalidad. Todos se dieron cuenta finalmente de que todo estaba volviendo a la normalidad y finalmente se había acabado. Un rato después, mientras el grupo del prota descansaba, Lorte le dijo que había visto a muchas personas decir que arriesgarían su vida por algo así, pero también había visto a muchas otras personas que no lo hacen. Y todos son simplemente un montón de cobardes. El prota le dijo que así era. La chica observando al prota le preguntó a este qué le pasaba. Habían superado una crisis de vida o muerte juntos, pero su impresión era demasiado simple. Ahora debía de permitirle poder presentarse una vez más de forma formal. Luego de presentarse con el prota, ambos terminaron intercambiando un apretón de manos. La chica en ese momento le volvió a pasar las 3 monedas de oro al prota. La chica le dijo al prota que ella ganaba en esa oportunidad, había bajado la guardia y ahora le debió un favor, preguntándole qué debería de hacer con eso. Además, le dijo al prota que se iban a ver después. El prota se preguntaba si acaso le estaba diciendo que iban a intentar mantenerse en contacto de alguna manera. Realmente no quería involucrarse con ella, pero aún así no había nada que pudiese hacer. En ese momento, Taylor venía caminando directamente hacia donde estaba el prota. Le dijo que le tenía cierto resentimiento y creía que él sabía el porqué. El prota, observándolo, pensaba que la apariencia de Taylor es la manifestación de la espada elemental, y es justo como se veía en el juego, lo cual le parece bastante genial. Taylor le dijo al prota que incluso así dejándolo confundido el chico terminó haciéndole una reverencia afirmándole que le debía una. Además, terminó agradeciéndole por lo que había hecho. Clevius terminaba llamando la atención de Taylor y le dijo que no tenía por qué mostrarle respeto a ese tipo. Además, un día lo apuñalaría de nuevo, y él casi llega a morir por su culpa. En eso, tanto Jinx como Lord Tele e incluso Fenicia se encontraban pidiéndole al chico que hiciera silencio. Fenicia, llamando la atención del prota, le dijo que había hecho una gran contribución en esa oportunidad, así que si le enviaba una recomendación al consejo estudiantil, pero el prota le dijo que no. Levantándose, dijo que de cualquier manera Lucy fue la que más había contribuido en la subyugación de Tarkan, y Taylor fue el que había cortado a Belofer y a Glasha. Así que le pedía que por favor debían de concentrarse en eso. Otra chica dijo que al parecer estaba esquivando el tema. Es un hecho que todos saben perfectamente que tanto Lucy como Taylor tuvieron una gran contribución. Pero estaban hablando de otras cosas además de eso. ¿Acaso estaba avergonzado o algo? Jinx regañó a Elvira afirmándole que ese chico era su mayor, a lo que la chica enojada le preguntaba que por qué se ponía de su lado. Jinx simplemente continuó repitiéndole que tenía que ser respetuosa. El prota pensaba que para no afectar la obra original había mantenido una política de mantener su distancia de los personajes principales. Sin embargo, cuando los podía ver frente a él de esa manera no podía evitar sentir algo de calidez. Él los había visto a todos cumplir sus roles en ese mundo y resolver sus problemas una y otra vez. Taylor se volvía más fuerte mientras iba pasando sus pruebas. Alia se volvía más fuerte por Taylor. Fenicia gradualmente se vuelve una adulta, aceptando su destino como gobernante. Hink encuentra su propio camino en las grietas de la civilización. Clevius gana confianza en sí mismo. Y Elvira se da cuenta de que la diversión y el interés no lo es todo en la vida. Lord Tele también comienza a cuestionar su vida, sobre estar enterrada en monedas de oro. Cada uno de los personajes principales con un rol que debe cumplir. Y el final es un trofeo llamado éxito. Y conociendo ese hecho, el prota terminó dándose la vuelta para regresar, a un lugar al que no podía entrar mientras el escenario del juego estaba en progreso. El escenario después de terminar la historia, el podio de reserva, el mismo lugar que Lucy había utilizado para tomar su siesta durante el entrenamiento de combate conjunto. Era un rincón que no tenía sentido sin importar cuánto lo pensara, y no tenía otra opción más que ir directamente hacia ese sitio. Y para hacer que el éxito de los personajes principales brillara, alguien mientras observamos a Lucy la cual se encontraba metida en aquella pequeña caja, el prota seguía pensando que alguien tenía que quedarse detrás de escenas. Observando a la chica en el interior del baúl, el prota recordó una plática que había tenido con Lord Tele, preguntándole por qué Jenica había perdido el control. La chica le dijo al prota que tenía una idea. Accidentalmente había visto en la habitación de la mayor Jenica.
El prota pensaba que si lo miraban uno a uno eran rastros de genuina sinceridad y agradecimiento. En la habitación de Jenica se encontraban múltiples regalos e incluso notas que todos sus compañeros y conocidos le entregaban constantemente. Sin embargo, a pesar de que el escritorio era tan grande, no había espacio para abrir apropiadamente ni siquiera 2 o 3 libros. Las palabras en el muro pesaban como piedras sobre sus hombros. La solución era bastante simple. Solo había que quitar las palabras del muro y mover los regalos que llenaban la mesa a alguna otra parte de la habitación y eso era todo. Sin embargo, el infortunio de Jenica yacía en el hecho de que es como la protagonista en un cuento de hadas, lo que lo hace imposible. Y tiene la obsesión de regresar sinceramente toda la buena voluntad y sinceridad del mundo. No hay necesidad de explicar lo imprudente que eso era. Belofer había aprovechado esa oscuridad y el desenfreno de Jenica se volvió inevitable, aún así porque había pasado un mes antes. Además, en el entrenamiento de combate conjunto, el protagonista original de ese escenario era Taylor. Pero debido a que Lucy había acabado con Taylor con un solo ataque, todos en la academia se volvieron fans de Jenica. Y la razón por la que Taylor fue derrotado de un solo ataque fue porque Lucy había hecho un contrato con Marilda. Y fue capaz de hacer un contrato con Marilda porque ella frecuentaba el bosque del norte. Y frecuentaba el bosque del norte porque había un buen lugar para tomar una siesta en ese sitio. Y la persona que creó el lugar para tomar la siesta fue el personaje que debió de haberse ido desde el momento en el que había comenzado el acto 1. La chica nerviosa saliendo de aquel sitio le dijo al prota que creía que sabía por qué a Lucy le gustaba tomar siestas en ese sitio. Además, a ella le gustaba un poco porque es cómodo, pero no sabía que sería encontrada tan fácilmente. Los otros chicos parecían estar tan ocupados que se habían olvidado de ella, y eso le dolía un poco. Y después de toda la conmoción que había hecho en un gran escenario, ahora todo se había arreglado y solamente le tocaba quedarse tras escenas. Pero ¿dónde estaba la mayor Jenica? Pensaba que lo analizarían un poco más. El prota le dijo que uno se escondía cuando no quería ser atrapado. La chica le dijo al prota que es difícil negar algo como eso. Y no esperaba a que la encontraran tan rápido, quería quedarse un poco más de tiempo antes de salir. El prota le preguntó a la chica que por qué pensaba de esa forma. Le dijo al prota que estaba planeando llorar muy fuerte a partir de ese momento. El prota la observó sin decirle nada en ese instante. El prota recordó lo que le había dicho el espíritu en aquel momento. Tenía que rescatar a Jenica algún día. Ese era el mensaje que el lobo le había dado. Y era como si le estuviese pidiendo que salvara a Jenica de esa situación. Pero eso es imposible, ya que solamente él conoce el futuro. Y suponía que había pensado que era una persona que no le prestaba atención a ella. E intentaba mantener su distancia y la alejaba cuando todos los demás le daban su atención y su carga. En realidad sería un mejor apoyo para Jenica que cualquier otro. Al final, Jenica Failover había fracasado. Intentó hacer un contrato con un nuevo espíritu de alto rango, pero apresuró el ritual y su corazón terminó siendo devorado por un espíritu oscuro, lo que causó toda la destrucción del edificio de enseñanza. Debió de haber estudiado hasta tarde todas las noches, practicaba su magia, le sonreía a familiares, amigos y profesores que sinceramente la apoyaban. Y debió de haber trabajado duro en lugares donde otros ni siquiera podían ver, determinada a cumplir con sus expectativas. El proceso había sido hermoso, pero irónicamente el fracaso también lo era. El prota observando a la chica terminó llamándole la atención, pensando que no sabía qué tan consoladoras sean esas palabras. Ed le dijo que había trabajado bastante duro. El prota seguía pensando que una marcha de protagonistas pasaba a través del escenario, mientras que los aplausos llovían sobre ellos. Por otra parte, tras los bastidores estaban los oscuros y silenciosos. La salida de la villana del acto 1 fue opacada por las acciones del protagonista. La chica, luego de escuchar esas palabras del prota, no pudo contener las lágrimas que comenzaron a salir. El prota continuó pensando que el acto 1 que había jugado en incontables oportunidades, ahora él lo podía ver claramente. Aquel que en ningún momento pudo ver ahora se encontraba ante sus ojos. Múltiples espíritus habían aparecido rodeando a Jenica y al prota. La chica lloraba desconsolada mientras que el prota pensaba que finalmente sentía que había visto su final. El sistema le mostró 2 notificaciones al prota. Magia espiritual, conexión espiritual había alcanzado el nivel 10. Magia espiritual, comprensión espiritual también se encontraba en el nivel 10. Además de eso, el espíritu de fuego de bajo rango, Elgo, estaba interesado en el prota. Y el espíritu de viento de bajo rango, Driss, también estaba interesado en el chico. Pero la sorpresa de esa noche era el espíritu de viento de alto rango. Marilda estaba interesada en el chico. Luego de eso, nos comienza a relatar el prota que habían pasado 10 días desde el juicio del comité disciplinario para Jenica. Jenica había confesado todos sus pecados y había declarado que aceptaría cualquier castigo. Pero en la primera sesión, todos los profesores y amigos de Jenica fueron a defenderla.
En la segunda sesión, Fenicia había declarado que no la acusaría de intentar acabar con la familia real. Había testificado diciendo que Jennica no lo había hecho intencionalmente, sino que fue controlada por Bellofer. Lord Tele había dado un paso al frente para compensar las pérdidas. La corporación Ethel había brindado completo apoyo financiero para las restauraciones, por supuesto, incluyendo una cláusula en el contrato para reducir los derechos de aduana en los suministros de la academia a la mitad. Y como sea, como resultado, fue despojada de sus beneficios por mejor estudiante de segundo año. Tuvo que regresar todos los premios honorarios y había perdido el derecho de entrar al Salón Ophilis a partir del próximo semestre, además de recibir 10 días de probación y 20 días de suspensión. Y finalmente la expulsión había sido anulada. Viendo pasar todo esto, el prota sentía que había presenciado cómo se filmaba un conmovedor drama juvenil. Tiempo después, los amigos más cercanos a Jennica se habían reunido con la chica, con el objetivo de subirle el ánimo y hacer que ésta cambiara su mentalidad un poco. Habían preparado una fiesta de té para ellos mismos, comenzaron a hablar de Jennica delante de ella, afirmando que debían de mantener una conversación casual y ligera y no tenían que abordarla con demasiados temas para que ella no se preocupara. El objetivo era hacerla sentirse cómoda y alegre. Pero en ese momento, Jennica, cautivada por algo más, les dijo que el agrado y el amor porque tenían un peso tan diferente. Uno de sus compañeros le preguntó que por qué de repente decía algo como eso, a lo que Jennica explicaba que es la historia de una amiga. Y esa amiga suya había tenido un sueño. El sueño en el que se encontraba sentada en una pradera con múltiples flores a su alrededor y una corona de ella en sus manos. Pero en eso una persona llegó montando un corcel y llamándola por su nombre. La chica, al verla, lo supo instintivamente. La corona era para aquella persona, afirmándole que le había hecho eso para él. Y luego por el hermoso campo ambos corrían tomados de la mano riendo a carcajadas. Jennica le dijo a sus compañeros que por qué estaba teniendo sueños como esos tan seguido, aunque rápidamente corrigió afirmando que se trataba de su amiga. Los chicos supieron inmediatamente que se trataba de ella, pensando al mismo tiempo que Jennica había estado en restricción durante 10 días y no había podido ver a ninguno de sus amigos. La chica le preguntó qué más había dicho su amiga. Jennica le dijo que cuando se sentaba en la habitación a mirar el blanco de ese lugar, de repente pensaba en la cara de esa persona. La chica, al escuchar esa respuesta, comenzó a correr a gran velocidad, afirmando que se había olvidado completamente de ello, pero se suponía que tenía que ayudar a un profesor como su asistente, así que tenía que irse de inmediato. El chico se había quedado solo con Jennica en ese momento. El chico pensaba que tenía que acercarse a la historia de Jennica lenta y cuidadosamente, para no causarle daño a su infinitamente sensible corazón. Si cometía el más mínimo error, toda la academia lo descubriría al instante, y esa es la historia de amor de Jennica Failover. El chico terminó llamándole la atención a Jennica. Y ahora, después de casi 5 minutos hablando de este personaje, me doy cuenta que es chica, así que me disculpo por ello. La chica le dijo a Jennica que tal vez lo estaba pensando demasiado, y que le guste o no le guste a alguien era más misterioso de lo que pensaba. Jennica le preguntó a la chica si acaso hablaba en serio. La amiga, levantándose, le preguntó si acaso no sería mejor que ella, pero rápidamente corrigió esas últimas palabras por esa persona fuera honesta en sus sentimientos. Jennica le dijo que eso era verdad, sonaba bastante correcto, como se esperaba de Clara. La chica también le advirtió de tener cuidado de hablar sobre las preocupaciones sensibles como esas a partir de ese momento, ya que no sería para nada bueno para la reputación de su amiga ni tampoco para la suya. Jennica, sonrojada, le dijo que tenía toda la razón sobre eso. Clara casi se metía en grandes problemas si no fuese por su ayuda. En ese momento, la chica pensó que había detenido los rumores, entonces no había de qué preocuparse. Levantándose apresuradamente de su asiento, la chica terminó agradeciéndole a su compañera por su sinceridad. Además, debía de regresar al Salón Ophilis para reportar el periodo de suspensión. La chica le dijo que estaba bien, se iba a quedar allí sentada un rato, ya que tenía algo en qué pensar, despidiéndose de Jennica con una sonrisa en su rostro. Aún así, luego de que Jennica se fuera, la chica terminó colapsando afirmando que finalmente lo había logrado. Cambiando de escena, nos encontramos con el prota, el cual pensaba que en el pasado había ahorrado tenazmente, pero gracias a la petición de Fenicia, había sido exento de pagar la colegiatura del próximo semestre. Así que había comprado algunas herramientas con las monedas de oro que habían llegado a sus manos. Aún así, en ese sitio el prota terminó encontrándose con Jennica. El prota pensaba que la había estado evitando por un tiempo, pero ahora que el acto 1 con Jennica como la protagonista había terminado, el prota se acercó a la chica y terminó saludándola, afirmando que suponía que su probación había terminado. El prota se preguntaba si acaso no estaría bien pretender que la conocía, ¿o sí? La chica, que se encontraba distraída, al encarar al prota inmediatamente corrió apresurada y se escondió detrás de un árbol. Detrás de aquel árbol, Jennica observaba al prota fijamente y pensaba que tenía que ser honesta con sus sentimientos. Pero inmediatamente la chica no se contuvo y comenzó a correr alejándose del prota, gritándole que tenía algo que hacer en el Salón Ophilis, así que se verían en la próxima oportunidad, despidiéndose del prota. El nivel de dificultad era demasiado alto para Jennica.
El prota en ese momento pensaba que Ed Rod Taylor hacía que incluso la buena Jennika colapsara. De alguna manera era increíble. Aunque bueno, estaba bien, no tenía que deprimirse por algo como eso y también estaría bastante ocupado a partir de ese momento. Finalmente, era la hora de construir la cabaña que había estado planeando. Día 1. El prota había elegido un lugar para construir la cabaña. Había escogido un lugar espacioso y sombreado para que así no sea fácil de ver y había comenzado con las obras de nivelación. Para el día 3 había comenzado a asegurar la madera. El nivel de la habilidad hoja de viento era bastante alto, así que había sido bastante fácil. Para el día 6 ya se acercaban los exámenes finales del semestre, así que había dejado de reunir madera. Sus calificaciones en los exámenes escritos fueron bastante altas, y la clasificación de los prácticos fue mucho mejor que en los promedios durante su primer año. Y las amigas de Jennika, Clara y Annie se le decían con sus expresiones que no se acercara a ella, aunque no planeaba hacerlo tampoco. Para el día 18, de alguna manera había terminado de reunir toda la madera, y se preguntaba si alguien alguna vez había incrementado la habilidad de hoja de viento a ese nivel. Para el día 20, las vacaciones habían comenzado y por el momento solamente podía pasar todo el día en el campamento. Como nota especial, cuando había revisado una trampa de cuerda que había puesto Lucy, había sido atrapada y estaba durmiendo cómodamente. Supo inmediatamente que iba a dejar de utilizar la carne seca como carnada. Para el día 27, la sirvienta mayor Bella Maya había llegado y le había entregado algunas hierbas y hongos. Le había preguntado cómo se sentía Jennika y cuando le comentó que sentía que ella lo estaba odiando solamente inclinó su cabeza confundida. Para el día 30, el muro exterior de madera había colapsado alrededor de unos pilares, y se dio cuenta que simplemente hacer buenas uniones y juntas no serían suficientemente fuertes, lamentablemente para el prota. Luego terminó encontrándose una vez más con el grupo de Jennika en la panadería del área residencial, y Jennika había escapado en cuanto sus ojos se encontraron, aunque tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Para el día 37, Kings había llegado a ayudar al prota. El chico le dijo al prota que como él había dicho, Taylor era mucho mejor de lo que esperaba. El prota le preguntó si acaso era así. Pensaba que eso era excelente, las cosas estaban fluyendo bien como en la obra original, aunque Jinx le preguntaba al prota si acaso también había atornillado esa parte. El prota le dijo que no, simplemente tenía que dejarla así, ya que es donde iría la chimenea. Tiempo después había llegado finalmente el día 45. Y al parecer la cabaña del prota finalmente estaba terminada. No había piso ni revestimiento en las paredes, no había ni un solo mueble. Era una cabaña hecha completamente de duros troncos. Sin embargo, tenía paredes y un techo. Y si cerraba la puerta, los insectos no podrían entrar. Aún así, el prota se sentía bastante feliz de su logro. La notificación del sistema no demoró demasiado en llegar, una nueva creación, cabaña de madera. Fue hecha cortando troncos del mismo tamaño posible y apilándolos para unirlos a los pilares. Solo tenía paredes y un techo, nada adentro. Dificultad de creación 4 estrellas. Había completado la producción, su habilidad de producción acababa de incrementar. Luego de eso, el prota continuaba pensando que había conseguido una casa. En eso vemos cómo a la distancia Jennika se encontraba observando al prota y al parecer finalmente se había armado con el valor suficiente para acercarse y hablarle. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Recuerden que a 10 comentarios aleatorios los estaré saludando para el próximo video. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.